Sigue estas reglas del dinero y serás millonario. Número 1. Produce más y consume menos. Muy bien, y la primera regla es que el dinero recompensa a los productores más que a los consumidores. La idea es preguntarte cómo puedes producir y brindar más valor a más personas en menos tiempo. ¿A qué me refiero con producir en vez de consumir? Producir valor significa simplemente entregarles a algunas personas o a muchas personas o a una sola cualquier producto, servicio o resultado que esa persona realmente aprecie y valore. Y de hecho, esté dispuesta a pagar por ello. E incluso mejor aún si considera que vale más de lo que está pagando. Por ejemplo, una fotografía puede costar entre 5 y 20 dólares. O cualquiera que sea el precio, pero más allá del costo del papel impreso con colores es el valor sentimental, el recuerdo que tiene la persona al ver esa fotografía. Esto significa que es el mercado quien le asigna el valor a algunas cosas y le reduce valor a otras. La regla es identificar qué cosas son valiosas para las personas, para el mercado y producir o proveer ese tipo de cosas en ese mercado, de manera que podamos aprovechar no solo una buena oportunidad para nosotros produciendo riquezas, sino también una oportunidad para ayudar y contribuir positivamente con la vida de otras personas. Número 2. Decidir cuál es nuestra definición de la riqueza y a dónde queremos llegar. Si no tenemos un objetivo, no podemos asumir pretensiones. Si no tenemos un destino, no podemos salir de casa. Si no tenemos una definición de lo que es la riqueza para nosotros, no podemos juzgar o comprobar nuestro éxito. Una de las posibles definiciones de riqueza es tener lo suficiente para no tener que preocuparse por tener lo suficiente. En otras palabras, sentirse cómodos desde el momento en que empezamos a contar en miles en vez de euros. Es decir, saber cuánto tenemos, cuánto necesitamos y cuánto podemos gastar hasta la siguiente unidad del millar. Al definir lo que significa la riqueza para nosotros, ya sabemos dónde queremos llegar. Establecer objetivos es marcarnos un calendario para llegar al destino. Es como cuando conducimos a un determinado lugar. Necesitamos saber a qué hora tenemos que salir de casa, a qué hora esperamos llegar, qué camino tenemos que tomar, qué vamos a hacer cuando lleguemos allí. Hacer dinero es parecido. Tenemos que saber de antemano lo que significa para nosotros alcanzar la riqueza, cómo intentamos llegar ahí, cuánto tiempo esperamos que nos lleve y qué vamos a ser capaces de hacer con nuestro dinero cuando lo consigamos. Nuestro objetivo ha de ser realista, honesto y alcanzable. Número 3. El dinero es un juego. Aprende cómo funciona para ganar. Para ganar dinero es necesario que vayas acumulando experiencia y la experiencia se halla con la práctica, la cual se establece a partir de tus estudios para consolidarse en una profesión o tus ideas creativas para construir un negocio o ejecutar un oficio propio que te permita conseguir los réditos monetarios. A veces el juego finaliza y creemos haber perdido. Lo importante en la vida es que en el juego del dinero nunca hay límites y siempre se recarga. Busca las oportunidades de negocios del momento y analiza desde tus conocimientos cómo puedes crear uno aplicando tu experiencia. Dale a cada dólar su valor y un trabajo. Lo que te queremos decir con esto es que tus dólares no deben ser malgastados en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Es importante que valorices cada centavo y lo pongas a generar más. Te parecerá al principio algo ridículo pensar que puedas ganar algo con $1. Quizás no sea algo instantáneo, pero es una meta a mediano y largo plazo. No desaproveches ese dólar guardado. Número 4. Entender que el dinero hace dinero. No hay mayor verdad que esta. El dinero hace dinero. Si gastamos todo lo que ganamos, esta regla nunca funcionará para nosotros. Tenemos que apartar dinero para fines de reproducción. Si tenemos una granja de conejos y matamos y comemos todos los conejos, no nos quedará ninguno para seguir adelante. No se trata de una ciencia complicada, pero es sorprendente la forma en que muchas personas no la captan. Cuando nuestro dinero comienza a reproducirse, solo entonces podemos reinvertir parte y gastar parte, pero no lo podemos gastar todo porque no nos quedará más. Por eso conviene que apartemos algún dinero con el fin de que se reproduzca. Apartemos un poco para gastar. Tenemos que reinvertir la mayor parte para formar una buena y saludable reserva. Si de verdad queremos tener fortuna, tenemos que aprender cómo piensan los que la han conseguido. Necesitamos conocer su jerga y su idioma, dónde comen y viven, cómo trabajan y se relajan y cómo invierten y ahorran. También conviene que hablemos con personas acaudaladas, que les hagamos preguntas, leer cosas sobre ellas. En resumen, necesitamos estudiar el dinero si queremos aumentar la prosperidad. Número 5. El dinero recompensa el riesgo. Aquí hay que tener en cuenta que no hablamos de riesgo, por ejemplo, de apostar, de irse a un casino de Las Vegas y perder todo el dinero, o de apostar cualquier cantidad por un equipo de fútbol que estás seguro que va a ganar y perder toda esa inversión con la ilusión de que en algún momento vas a poder aprovecharte del sistema de apuestas. No, hablamos del riesgo que existe prácticamente en cualquier inversión, incluso por ejemplo el riesgo que toma un emprendedor al crear una nueva empresa, sin saber si va a fracasar y va a perder todo su dinero. El riesgo que por ejemplo adquiere alguien que compra un activo con la ilusión de que se valorice en el tiempo, pero que posiblemente se deprecie más y entonces pierda su dinero a largo plazo o pierda una cantidad de dinero a largo plazo.
Sea como sea, es una constante que por lo general las inversiones de más alto riesgo son las que recompensan mejor y las que traen mejores dividendos. Y por el contrario, las inversiones que son seguras son las que menos ganancias pueden significarte, como por ejemplo una cuenta de ahorros que te dé una tasa de interés X por tu dinero, 100% seguro que te van a pagar, pero son algunos centavos incluso si tienes miles de dólares durante un año o más. Entonces la verdad es que el dinero siempre va a recompensar más el riesgo más alto. Pero hay que saber ser una persona que calcula esos riesgos, los entiende, los identifica y los asume, conociendo los posibles resultados y evaluándolos. Esta es una de las maneras en que muchas personas crean riqueza, entendiendo cómo funciona el dinero, cómo funcionan las inversiones, cómo funciona el riesgo, gestionándolo y aprovechándolo a su favor. La cuestión es que la gran mayoría de las personas siempre quieren la seguridad, siempre quieren un dinero seguro, sin riesgo, 100% garantizado. Y ese también muchas veces es incluso el causante o el factor principal motivante de muchas estafas, en donde te prometen maravillas garantizadas. Número 6. Debemos tener un plan. Si el trabajo que tenemos no nos da dinero suficiente, necesitamos un plan para generar ingresos de otro modo. El plan debería suponer la toma del control financiero de nuestra vida. Si tenemos deudas o gastos excesivos, el plan tiene que incluir afrontar esta situación de forma prioritaria. El plan podría ser sobre un cambio de carrera, estudiar una idea de negocio, invertir dinero o generar cierto capital para poder comprar una vivienda para alquilar. Sea lo que sea que incluya el plan, lo importante es asegurarnos de tener uno y ajustarnos a él. Investiga sobre cómo ganar dinero pasivo, ya que el dinero pasivo es aquel que se genera aún sin demandarte un esfuerzo mayor, fuera de tu trabajo o negocios habituales. Actualmente, una fuente reconocida de ganar dinero de forma pasiva es invirtiendo en criptomonedas o criptoactivos. No es un ejercicio fácil y hay muchas estafas en la red tratando de captar inocentes. Por eso, fórmate en el área y si te interesa, observa dónde podrías invertir para obtener dinero como fuente de una reserva externa. Número 7. Ser y parecer. El pobre parece pobre, no porque tenga que ser así obligatoriamente, sino porque lleva un uniforme que lo marca. Si cambia ese uniforme, cambiarán sus circunstancias, porque las personas reaccionarán ante ellos de forma distinta. No estamos alejados de los grandes simios y ellos se relacionan entre sí por la forma en que se mueven y aparentan. Aquellos que parecen débiles y menesterosos son tratados como tales. El poderoso parece fiable. Necesitamos aparentar ser poderosos y que se pueda confiar en nosotros. Hemos de vestir como acaudalados y la gente pensará que lo somos y nos tratará de acuerdo con ello. Sin duda es un consejo superficial, pero las reglas del dinero, querámosla o no, son así. Número 8. Aprender el arte de negociar. Si vamos a negociar, comerciar y canjear, tenemos que aprender el arte de la negociación. Este arte gira básicamente en torno a hacer que la otra persona sienta que consigue tanto como conseguimos nosotros. El arte de la negociación nos será de ayuda en muchas situaciones distintas, desde conseguir una simple subida de salario a relacionarnos con nuestros socios o hijos. Si aprendemos ese arte, todo se deslizará de forma fácil y suave. Conseguiremos lo que queremos y los demás también. Por ello conviene que tengamos en mente un cierto número de reglas sobre la negociación. 1. Conocer siempre nuestro límite, el punto que no vamos a sobrepasar. 2. Conocer siempre lo que queremos, no negociar si no sabemos lo que estamos negociando. 3. Buscar siempre la situación de ganar-ganar. Conocer la importancia de cada tema. Algunos los podemos echar a perder y otros no. Número 5. Estar preparado siempre para ceder en unas cosas para conseguir otras. Hay que ser flexibles. 6. Conocer siempre todo lo posible antes de empezar. En estas situaciones, el conocimiento es poder. 7. Mantenernos fríos y pacientes. 8. No hacer concesiones, sino negociarlas. 9. Crear más variables. Descuentos, entrega, plazos, etc. 10. Buscar el mejor trato que podemos justificar. Bajar después es fácil, subir después es casi imposible. Los acuerdos comerciales son estupendos porque nos dan dinero. Las estrategias para cerrar acuerdos nos servirán una y otra vez. Tenemos que aprender a ser atrevidos, a pedir más, a dar lo que tenemos por lo que queremos. Número 9. No hagas alarde de lo que no tienes. Dicen por ahí que uno de los mejores secretos que debes guardar en tu vida es tu situación financiera. Si haces de ella una propaganda social, muchos factores jugarán en tu contra, pues el dinero es la joya de los peligros en el mundo. Puedes convertirte en centro de ataques o terminar envueltos en estafas y robos. Trabaja para ti en silencio. Número 10. El dinero recompensa la responsabilidad. Fíjate que este es un muy buen complemento a la quinta regla. ¿Y a qué nos referimos con la responsabilidad? A mí me gusta mucho verlo con un ejemplo de un niño que está en un parque de diversiones y le pide un helado a su papá. Digamos que este helado tiene una bola y en cuanto se lo pasan se le cae de las manos y se pone a llorar. Después el niño ve un aviso grande de un helado de 2 bolas o de 3 bolas y pide ese, señala ese helado. La pregunta es, ¿se lo va a dar su padre?
debido a que no fue capaz de manejar uno con una bola, ¿es capaz de gestionar el otro? Probablemente no. Lo mismo ocurre con el tema del dinero. Cuando una persona no tiene mucho dinero pero aún así lo malgasta, no le alcanza para nada. Lo utiliza en cosas que no le proveen valor, no lo invierte, no lo ahorra o no lo cuida, o ni siquiera sabe en qué se le está yendo mes a mes. Pues va a ser muy difícil que más adelante con más dinero le vaya bien en el tema financiero. Porque muchos creen que más dinero sería la solución a sus problemas, pero la cuestión es que con más dinero tenemos más posibilidades de compra, más capacidad adquisitiva, más posibilidades de endeudamiento, más productos, más servicios a nuestra disposición. Y con ello entonces una necesidad de responsabilidad, educación financiera y autocontrol más grandes. Cuando tenemos la capacidad de controlarnos, de saber decidir bien, de manejar nuestro dinero, de saber exactamente cuánto ganamos, cuánto gastamos mes a mes y en qué categorías. En ese momento, independientemente del monto, es que tú puedes empezar a crear riqueza porque estás aplicando la regla de la responsabilidad financiera.